Debo repetir brevemente porque no había grabado, me disculpan. Estoy saludando nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión en línea del curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recordaba mi nombre, José Mauricio Hernández Sarmiento, médico de profesión. Recordaba también las fechas del curso que se inició el 1 de agosto y terminará el 5 de septiembre, pero que las evidencias del curso se recibirán únicamente hasta el día 3 de septiembre a las 12 de la noche, con el fin de que el día 4 califique todas las evidencias pendientes y el día 5 reporte al SENA las personas que aprueban el curso. Recordaba también, y lo estoy repitiendo porque no estaba grabando, me disculpan, es que si tienen evidencias pendientes de la primera semana, de la segunda, de la tercera, no se preocupen, las pueden enviar incluso hasta el mismo 3 de septiembre a las 12 de la noche. Lo importante es que todas las evidencias, que son 8 en total, queden listas ese día, el 3 de septiembre a las 12 de la noche. De lo contrario, pues no recibirán las notas completas y pueden eh, reprobar el curso. Entonces, los invito y las invito a que por favor completen sus evidencias. Recuerden que en la primera semana vimos la definición de este tipo de eventos y la normativa. En la segunda semana vimos todo lo que tenía que ver con la atención clínica, tanto prehospitalaria como hospitalaria, y también la recolección de elementos de material probatorio. En la tercera semana, la pasada, vimos los primeros auxilios psicológicos. Y en esta semana les decía que vamos a ver lo que es el reporte de los casos y el diligenciamiento de las fichas, que son supremamente importantes porque si el país no reconoce y reporta este tipo de eventos traumáticos y de violencia de género, pues nunca podrá implementar políticas para prevenirlos. Es supremamente importante que se pueda reportar bien y a tiempo el caso para que las autoridades tomen las medidas pertinentes. Y va entonces ya a los resultados de aprendizaje de los RAP de esta cuarta semana, que son primero diligenciar los formatos RIPS, si vigila, y activar la ruta intersectorial de acuerdo con la normatividad vigente. Y segundo, reportar la víctima de ataque con agente químico de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, el CIVIGILA y los RIPS. Vamos a mirar en las evidencias cómo reportamos el caso. Recuerden que una cosa son los RIPS, que son los registros individuales de la prestación de los servicios de salud. Los RIPS son un documento de registro supremamente importante para las instituciones de salud. Es un documento en principio interno para cada institución y también externo porque permite hacer los reportes estadísticos a las instituciones de control. Mientras que el CIVIGILA, la ficha del CIVIGILA, es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es un sistema bastante robusto que está muy bien organizado, afortunadamente, que recoge la notificación de enfermedades a nivel nacional para que el ministerio tome decisiones. O sea, son dos cosas. El RIPS es algo más interno a las instituciones y el CIVIGILA es de tipo nacional. Aunque el RIPS es interno, pero el RIPS es indispensable para que las instituciones puedan llevar claramente sus reportes. A las personas pues que se han conectado, agradezco pues que están aquí presentes. Yo estoy tomándome la palabra los primeros minutos del encuentro. Al final pues le doy la palabra a ustedes. Vamos a mirar en este momento las evidencias. Entonces, la primera evidencia es el formato RIPS y ficha de vigilancia.
Las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es por ello que, ante estas situaciones, se requiere un reporte inmediato y bien diligenciado de estos eventos en el sistema de vigilancia en salud pública Vigila, así como un registro adecuado de los códigos de enfermedades relacionadas con estas violencias en los registros individuales de prestación de servicios de salud o RIPS. Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de información referente a la ficha del Civigila, la activación intersectorial y el formato de notificación del Instituto Nacional de Salud número 875 con su instructivo de para el diligenciamiento de esta primera evidencia, que es llenar el RIPS y llenar la ficha de notificación obligatoria del Civigila. Para poderlo realizar, el curso nos invita a leer un caso que está en la guía, que es el caso de Doña Blanca. Yo me voy a permitir leerlo, aquí lo estoy buscando para abrirlo, el caso de Doña Blanca, y lo vamos resolviendo. Aquí tengo ya la guía de aprendizaje en la página de Blanca, es un capotico, media paginita. Lo voy a leer porque es indispensable para poder resolver las evidencias. Entonces, caso Blanca. Blanca es una mujer de 32 años que vive en la ciudad de Medellín. Se dedica al trabajo doméstico y tuvo una relación de unión marital, de hecho, por un año con Juan, un hombre de 38 años que se desempeña como conductor de un bus intermunicipal. Hace 10 días de la relación se dio cuenta que Juan, que creo que desconectó la llamada, ¿me están escuchando? Por favor, me indican. Sí, señor, sí se le escucha. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno. Entonces voy a volver a, porque hubo como una interfaz, ¿no? ¿O no? ¿O solo lo sentí yo? Sentí que me desconecté. Sí, Pero sí, señor, se le iba la voz, tenía como una voz robotizada, pues así lo llegué a escuchar. listo. Aquí voy a volver a leer entonces el caso de Blanca. Blanca es una mujer de 32 años que vive en la ciudad de Medellín. Se dedica al trabajo doméstico y tuvo una relación de unión marital, de hecho, por un año con Juan, un hombre de 38 años que se desempeña como conductor de bus intermunicipal. Hace 10 días ella decidió terminar la relación, puesto que se dio cuenta que Juan tiene un amante en otra ciudad. Cuando ella le reclamó, él se puso muy violento física y verbalmente, dándole empujones, y bajo amenaza le decía que ella siempre tenía que estar con él, porque si ella no era para él, no sería para nada. Por lo tanto, no podía terminar la relación. Frente a esta situación, Blanca tuvo que llamar a la policía para lograr que Juan se fuera de la casa. Un típico caso de violencia intrafamiliar, generada probablemente por ese machismo o sensación de posesión que tiene de pronto el hombre sobre su pareja, que por supuesto hace mucho daño. Eso no debería ser así, ¿no? Y es una situación bastante negativa y afortunadamente que se repite pues en varios escenarios en nuestro país. Por ese machismo o por ese sentido de posesión que suelen tener hombres, también lo pueden tener las mujeres, termina generando pues unas crisis de violencia. Bueno, entonces Blanca tuvo que llamar a la policía para lograr que Juan se fuera de la casa. El jueves 17 de diciembre de 2020 a las 6 de la tarde, cuando Blanca se encontraba esperando su transporte en el paradero de buses, después de salir de su trabajo,
se da cuenta que Juan se acerca corriendo hacia ella y sin decir una sola palabra, le lanza a la cara un líquido frío. En ese momento siente un intenso dolor y ardor en su cara, cuello, ojos y tampoco puede ver. Entonces aquí se consumó el ataque con agente químico, un líquido frío que le tira a Juan sin mediar palabra el jueves 17 de diciembre de 2020 a las 6 de la tarde. Blanca recibe la atención prehospitalaria adecuada y la llevan a urgencias a un hospital cercano. Allí determinan que por las características de las lesiones fue atacada con ácido sulfúrico, que abro unos paréntesis. Recuerden que ese es, y aunque hay cientos de agentes químicos que se podrían utilizar con estos malos fines de atacar a una persona, el ácido sulfúrico es el más utilizado en nuestro país, infortunadamente. Entonces, aquí dice, determinan en el servicio de urgencias de un hospital cercano que por las características de la lesión fue atacada con ácido sulfúrico, presentando lesión en cara, cuello y tórax de segundo y tercer grado en un 7% de la superficie corporal. Por tanto, se inicia el manejo médico correspondiente y la valoración con el especialista en salud mental. Se realiza la articulación intersectorial con justicia y protección y se recolectan las evidencias médico-legales. Ese es el caso de Blanca, de 32 años, atacada, que le ocasionan lesiones en cara, cuello y tórax de segundo y tercer grado con un compromiso del 7% de la superficie corporal. Entonces, ¿qué nos pide la evidencia? A partir de este caso y teniendo en cuenta que usted es el médico de urgencias del hospital que atiende a la víctima, realice las siguientes acciones. Primero, debe diligenciar los puntos 7, 8 y 9 de la ficha de notificación individual del Civigila. ¿Sí? Recuerden que una cosa es la ficha del Civigila, que es a nivel nacional, que lo controla el Instituto Nacional de Salud, y que esa información alimenta la base de datos del país, ese Civigila. Eso es una cosa. Y otra cosa son los RIPS. Entonces, lo primero que nos piden aquí es la ficha del Civigila. Yo voy a ver si me da. Voy a... Ah, no, no me da. Iba a compartir pantalla, pero no me da. Bueno, lo que tenemos que llenar entonces es la ficha del Civigila que se llama anexo ficha de notificación violencia de género. Esa es la ficha del Civigila, que es la ficha número 875, ¿cierto? Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Subsistema de Información Civigila, datos básicos. No sé si la tienen ahí, pero bueno, lo vamos a resolver. Nos vamos al punto 7 que dice datos del agresor. La primera pregunta que nos hace esa ficha, que es lo que hay que llenar para la evidencia, es que en los datos del agresor, ¿el sexo era masculino, femenino, intersexual o sin dato? Masculino. Segunda pregunta del punto 7. ¿Cuál era el parentesco del agresor con la víctima? Nos dice que era padre, madre, pareja, expareja, familiar o ninguno. Aquí vamos a poner que el parentesco con la víctima era expareja. Juan era la expareja de Blanca. La siguiente pregunta en el ítem número 7. ¿El agresor convive con la víctima? No, ya se habían dejado hace una semana. ¿Cierto? Y la siguiente pregunta es si el agresor no era un familiar, ¿a qué grupo pertenecía? Profesor, amigo, compañero de trabajo, vecino, conocido, desconocido, sin información, un católico, un sacerdote, un servidor público, en fin. Ahí no hay que llenar nada porque aquí ya habíamos colocado que el parentesco con la víctima era una expareja.
Entonces, el punto 7 de la ficha ya lo diligenciamos, muy fácil. Sexo del agresor, parentesco del agresor con la víctima, si el agresor vive con la víctima y si el agresor no era familiar, qué tipo de relación tenía. Ahí no colocamos nada. Ah, bueno, hay una pregunta más en el punto 7. ¿Hecho violento ocurrido en el marco del conflicto armado? La respuesta es no, que no, nada tenía que ver con el conflicto armado. Este problema de Blanca con Juan no tenía que ver con el conflicto armado. Entonces, el punto 7, chuleado, diligenciado. Punto 8, datos del hecho. La primera pregunta es, ¿cuál fue el mecanismo utilizado para esta agresión? Las opciones son ahorcamiento, caída, un golpe contundente, un golpe corto contundente, un golpe cortante, proyectil de arma de fuego, una quemadura con fuego, quemadura con ácido, quemadura con líquido hirviente u otros mecanismos. La respuesta es la opción 13, quemadura por ácido. Eso es claro. Siguiente pregunta del punto 8. Sitio anatómico comprometido con la quemadura. ¿Recuerdan cuál era? Cara, marcamos cara, cuello y tronco. Esas son las partes comprometidas. ¿Cuál fue el grado de compromiso de la quemadura? El caso nos decía claramente que era grado segundo grado. ¿Y cuál es la extensión? El caso decía claramente, el caso de Blanca, que era de segundo y tercer grado. Hay que marcar los dos, segundo y tercer grado, con un compromiso del 7% de la superficie corporal. 7% de la superficie corporal. Eso quiere decir que en extensión es el punto 2. Nos pregunta también en este punto número 8, ¿cuál fue la fecha del evento? Y claramente la guía nos dice que fue el 17 de diciembre del 2020 a las 6 de la tarde. Está muy claro y muy sencillo. 17 de diciembre de 2020 a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿En dónde ocurrió el ataque? En la vía pública, en la vivienda, en un establecimiento educativo, en el lugar de trabajo, en un lugar de comercio, en un espacio abierto como un bosque o un potrero, en una institución de salud, en un área deportiva y recreativa. Fue en vía pública, ella estaba allí esperando el bus y de repente es atacada por Juan. Entonces ponemos ahí vía pública. Y la siguiente pregunta de este punto 8 es ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia, y las opciones que me da son si es escolar, si es laboral, si es institucional, si es virtual, si es comunitario o si tiene que ver con el hogar. Y aquí tenemos que identificar que tenía que ver con el hogar porque ellos eran pareja, entonces tenía que ver con el hogar. Ese es el punto 8. Entonces ya llenamos el punto 7, datos del agresor, y llenamos el punto 8, datos del hecho. Ahora nos vamos al punto 9, que hay que llenar el punto 7, el 8 y el 9. El punto 9 me pide cuál es la atención integral en salud. Entonces aquí me dicen a la paciente qué atención se le da. ¿Profilaxis para VIH? No, hubiera sido si hubiera sido un acceso carnal violento, una violación. ¿Profilaxis de VIH? No. ¿Profilaxis de hepatitis B? No. ¿Otras profilaxis? No. ¿Anticoncepción de emergencia? No. ¿Interrupción voluntaria al embarazo? No, no hay que hacer esa atención. ¿Salud mental? Sí. ¿Remisión a servicios de protección? Sí. ¿Informe o denuncia a la policía judicial
Fiscalía, CTI, Policía Nacional, sí. Recolección de evidencia médico-legal, sí. Esos puntos incluyen la atención en salud, abordaje de salud mental, remitir a servicios de protección, informe a las autoridades judiciales y recolección de evidencia médico-legal. Ese es el primer punto de la evidencia, es diligenciar esa ficha del civil, ¿cierto? Entonces, ya diligenciamos los puntos 7, 8 y 9. Lo segundo que nos pide la evidencia, la primera evidencia es diligencia el formato RIPS con los códigos CIE 10 correspondientes. Entonces, ¿qué es eso? Yo me imagino que muchos de ustedes, pues, en realidad son trabajadores de la salud y conocen el CIE 10. El CIE 10 es un sistema de identificación de enfermedades con unos códigos. ¿Por qué? Porque imagínense que si no existiera este sistema de códigos, los médicos pudieran decir, no, en un paciente que tiene un resfriado, uno pone resfriado, otro pone gripa, otro pone gripe, otro pone influenza, otro pone virosis respiratoria. En fin, si dejamos que los profesionales de salud coloquen cualquier diagnóstico a su expresión, nunca se podrá conocer con certeza cuál era el código del diagnóstico. Además, si un paciente es atendido aquí en Colombia y ese paciente necesita ir a otro país o a otra ciudad o a otro continente incluso, y allá van a decir, ¿cómo así? No entendemos ese diagnóstico, pero si hay un código, ese código es universal, que son los códigos CIE 10. Entonces hay que diligenciar los diagnósticos en los RIP según los códigos CIE 10. Aquí vamos a ver, entonces, la guía nos trae un formato de RIPS, que recuerden que es el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, que cada institución tiene su formato, pero con toda la información que se necesita siempre. Entonces, ¿qué hay que diligenciar en los RIPS? En los RIPS normalmente dice el número de la factura, pues no, ponemos no aplica. El código del prestador de servicios de salud, eso también es otro dato que se debe diligenciar, pero también no aplica. El tipo de identificación del usuario, Blanca debe tener una cédula, entonces colocamos cédula. Número de identificación, no lo sabemos, no aplica. Fecha de la consulta, sí sabemos. Fue el 17 de diciembre del 2020. Esa fue la fecha de la consulta. La causa externa de la lesión, ponemos causa número 07, están las guías, están los números de causa externa, porque hay causa externa, enfermedad general, accidente laboral, lesión por agresión, accidente de tránsito. ¿Sí? El 07 es una lesión por haber sido agredido. ¿Cierto? Y los diagnósticos, tenemos un listado grande de diagnósticos y me exigen colocar un primer diagnóstico principal y unos diagnósticos relacionados. Entonces, en esos códigos de diagnóstico están, por ejemplo, el T204, corrosión de la cabeza y el cuello con grado no especificado. T205, corrosión en cabeza y cuello de un primer grado. T206, corrosión de cabeza y cuello en un segundo grado. T207, corrosión de la cabeza y el cuello en un tercer grado. Esos son los CIE 10. Entonces,
El primer diagnóstico que vamos a poner allí va a ser T206, es el primer diagnóstico que podríamos colocar, que quiere decir corrosión de la cabeza y el cuello en un segundo grado. Ella tiene corrosión de cabeza y cuello en segundo grado, porque el ácido le cayó en la cabeza, en el cuello, incluso en el tórax, y recibió un ataque pues, que le produjo esa corrosión de cabeza y cuello. Tiene lesiones de segundo y tercer grado. Entonces, el primer diagnóstico ponemos T206. Otro diagnóstico ponemos T207 porque es corrosión de cabeza y cuello en un tercer grado. Ambas cosas lo tienen, ¿cierto? Ella tiene una lesión de segundo grado y lesiones de tercer grado. Tercer diagnóstico, ¿qué ponemos? T216. ¿Por qué? Porque el T216 dice corrosión en el tronco, esa era cabeza y cuello, y debemos colocar T216, que ahí lo ven ustedes en el listado de los códigos CIE-10 relacionados con ataque con agente químico. El T206 es la corrosión del tronco de segundo grado, ¿cierto? Ese es el otro diagnóstico que le ponemos al paciente. Y el otro diagnóstico relacionado que le deberíamos colocar nosotros a ese paciente es el Y084. ¿Qué quiere decir el Y084? Eso es agresión por otros medios especificados ocurrida en una calle o carretera. Y084 es agresión por otros medios especificados ocurrida en una calle o carretera. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los códigos de diagnóstico que tiene este paciente? Y084, T206, T207 y T216. Esos son los 4 diagnósticos que deberíamos colocar nosotros en el RIPS. Vuelvo a repetirlos. El Y084, que quiere decir una agresión por medios no especificados ocurrida en una calle o carretera. Ese es el primer diagnóstico. El T206, que sería corrosión de cabeza y cuello segundo grado. El T207, corrosión de cabeza y cuello en tercer grado. Y el T216, que es corrosión del tronco en un segundo grado. Esos son los RIPS. Con eso ya el sistema de salud, el Civigila, identifica y dice, en tal ciudad, tal día, Medellín, el 17 de diciembre del 2020, una paciente fue atacada en vía pública con ácido, ocasionándole quemaduras en cara, cuello y tronco de segundo y de tercer grado, gracias a esos códigos. Si no existieran esos códigos, el médico, la enfermera empezaría ahí a poner datos y datos que probablemente no sean correctos o luego las personas no lo puedan identificar, porque podría colocar, en vez de un ataque con ácido en vía pública, como lo dice el código, puede colocar paciente atacada por el exmarido. Y entonces, ¿cómo clasifico yo ese caso, cierto? Y en vez de poner corrosión en cara, cuello y lesión de la capa córnea de la piel de la cara, ya queda con un nombre muy raro que va a ser muy difícil hacer el seguimiento. Por eso se utilizan estos códigos RIPS. Ahí la guía pues trae un documento donde están esos códigos. Entonces la primera evidencia es la evidencia AA4EW01. Es hacer la ficha del Civigila .7, 8 y 9, ya la hicimos,
y diligenciar el riesgo. Y la segunda evidencia es la presentación de la activación de la ruta intersectorial. O sea, esta semana hay 2 evidencias, todas las semanas hubo 2 evidencias. En esta segunda evidencia se habla de una presentación de una activación de la ruta intersectorial. Recuerden que, ¿qué es la ruta intersectorial? La ruta intersectorial es el camino por el cual debe transitar el paciente para que se recupere clínicamente, para que sus derechos sean resarcidos y para que se haga justicia y se castigue al agresor. Y para que ese paciente reciba todas las atenciones seguidas. Como no es un diagnóstico seguramente que nos llega todos los días, pues esto llega ocasionalmente y bueno, nos ocasiona un caso. Es preciso dejar en urgencias una ruta bien delimitada. Nos llega un paciente así, hay que avisar a la policía, hay que avisar a la fiscalía, hay que avisar a medicina legal, hay que llamar al grupo de salud mental para que venga a apoyar. O sea, tenemos que construir en cada una de nuestras instituciones una ruta intersectorial que nos permita hacerle seguimiento a estos pacientes. Y que no se nos pase nada por alto. Ay, a ese paciente no llamamos a la CTI, se nos olvidó. Ay, no llamamos a medicina legal, no se recogieron el material probatorio o lo que sea, ¿cierto? Tenemos que hacerlo, tenemos que estar atentos, muy atentos a diligenciar bien las fichas y a que el paciente siga esa ruta intersectorial. Entonces, esa segunda evidencia es realizar una ruta intersectorial. Entonces, cualquier agresión cometida en contra de una persona es una violación a sus derechos humanos y como tal involucra una responsabilidad estatal de respeto, garantía y protección que se refuerza e implica una máxima diligencia en la atención de cualquier caso de violencia. Siendo así, para esta última evidencia es preciso revisar el material de formación de la notificación en sí vigila y la activación intersectorial, haciendo énfasis en el punto de articulación intersectorial. Luego, a partir de una situación clínica, se debe activar esa ruta intersectorial según la ubicación geográfica. Y esto es importante porque si de repente estamos en un pueblo donde no hay fiscalía, donde solo hay un juez, donde no hay medicina legal, las rutas intersectoriales serán diferentes en un pequeño pueblo donde solo es un centro de salud o un hospital local, a una ciudad intermedia donde hay un hospital de segundo nivel y hay oficina de la fiscalía, medicina legal y demás, a una ciudad grande donde hay todos los servicios y todas las garantías para atender ese paciente. Entonces, la ruta de activación intersectorial será diferente para cada uno. No hay una ruta especial ni definitiva. Hay varias opciones de construcción de ruta y en esta evidencia lo que se pide es precisamente eso, definir cómo sería esa ruta. Entonces, suponga que el caso de Blanca ocurre en su municipio, por lo tanto usted debe, primero, realizar el mapeo de las instituciones de justicia y protección con las que cuenta su municipio, dejando en claro su número de contacto y dirección. Entonces, la persona encargada de este tipo de atenciones, el encargado de urgencias debe dejar eso listo ahí, una ruta de atención intersectorial en urgencias, para que el que esté de turno el día que llegó eso sepa, ah, no, tengo que llamar a la juez, tengo que llamar al CTI, tengo que llamar a la policía judicial, a quien sea. Entonces hay que realizar un mapeo y hacer un directorio con nombres, teléfonos, números de contacto y demás. Segundo, se debe activar la ruta intersectorial con justicia y protección para el caso específico de Blanca, teniendo en cuenta el contexto en el que se generó la violencia. Entonces, en este caso específico de Blanca, ¿a quién vamos a denunciar? ¿Cuál sería la ruta en este caso de Blanca?
cuál sería la ruta que tenemos que seguir. Y tercero, realizar una breve presentación en la que muestre la ruta intersectorial para su municipio o lugar de residencia, plasmando las consideraciones necesarias para identificar los contactos de cada una de las instituciones. Es hacer una hoja de ruta, ¿cierto? En realidad no es complicado. Y sabiendo en qué institución trabajan ustedes, cuál es la cobertura que tiene la ciudad en la que se encuentran, en fin, ¿cierto? El producto a entregar es la presentación de la activación de la ruta intersectorial. Puede utilizar como programas el PowerPoint o otra herramienta que considere adecuada para su elaboración. Se sugiere realizar consultas en otros bancos de herramientas, como por ejemplo en Canva, en Visme, en Pictochart, pues, la que quieran para hacer una infografía. La presentación debe contener los elementos necesarios para la elaboración, integrando el uso de convenciones, colores, imágenes, flechas, rutas, iconos, para poder definir cuál es la forma, la mejor forma para que esa ruta quede en una parte exclusiva y perfecta de la institución y que sea fácil para el turno que sea, las personas que estén de turno, porque no sabemos la hora a la que lleguen. De pronto llegan a una hora del día donde está toda la gente en el hospital y se tiene la ayuda, la cooperación de otros funcionarios para identificar la ruta, pero si llega un sábado, un domingo, una noche, debe estar muy clara la ruta que se debe seguir para que ese paciente pues reciba su atención adecuadamente. Bueno, conceptos para recordar ya del curso y de esta semana que estamos cerrando. Las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es fundamental disponer de información estadística confiable sobre las violencias de género con el fin de implementar y evaluar las políticas públicas que permitan el abordaje integral de estas violencias. Se requiere de un reporte inmediato y bien diligenciado de estos eventos al Civigila, así como un registro adecuado de los códigos de enfermedad relacionados con estas violencias en los respectivos RIPS o registros individuales de prestación de servicios de salud. También es importante garantizar una atención integral a la víctima y que ésta acceda a sus derechos a través de una articulación intersectorial entre los servicios de justicia y protección. Recordemos los tipos de violencia. Podemos estar con un tipo de violencia física, que es cualquier tipo de agresión, cuando se usa fuerza o otro mecanismo que genere un daño físico interno o externo en la persona agredida, poniéndola en riesgo su integridad corporal. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, agresiones con líquidos, ácidos, álcalis que generen un daño en alguno de los tejidos o órganos de la persona agredida. Entonces, la violencia de ataque con agente químico es un tipo de violencia física. Hay otras, solo por mencionar, hay violencia psicológica entendida como toda acción y omisión destinada a degradar o controlar acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier conducta que implique perjuicio, afectaciones en la salud, en fin. Violencia sexual, que es todo acto o comportamiento sexual ejercido sobre una persona a través del uso de la fuerza. Violencia económica, cualquier acto que desconozca o restrinja el derecho a los ingresos, a la propiedad, al uso y al disfrute de bienes y servicios que tiene como derecho una persona y que se le limiten. Esta es una violencia económica. La ruta de atención integral, la ruta intersectorial. La ruta de atención integral para víctimas de violencia de género se entiende como el conjunto de acciones articuladas
que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales. Considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de cada víctima, por el tipo de violencia generado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional que exista en el territorio, la ruta intersectorial es un documento localmente construido que corresponde, sí, puede que en el municipio hayan 2 instituciones de salud, pero van a depender de los servicios que tenga la institución, de la disponibilidad de recursos, del territorio en el que se encuentra, el tipo de municipio, o sea que cada ruta intersectorial en realidad es diferente, es independiente, ¿cierto? En el marco del abordaje integral de las violencias de género, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia desarrolla acciones para el fortalecimiento institucional y el apoyo técnico a departamentos, distritos y municipios priorizados para la construcción de rutas intersectoriales para poder brindar atención integral a víctimas de violencia de género con énfasis en violencias sexuales o violencias que tengan que ver con ataque con agente químico. Mis estimados aprendices, esto era lo que yo tenía un poco para contar. El día de hoy, el caso de Blanca, aprendimos a diligenciar no todos los datos de la ficha, porque la ficha del Civigila es muy larga. Lo primero es información general, identificación del paciente, la fecha en que se notifica, el tipo de violencia, el nombre del paciente, en fin. Para la evidencia, la primera evidencia nos pide diligenciar el punto 7, que es datos del agresor, el punto 8, que son datos del hecho, y el punto 9, que es cómo fue la atención integral en salud. Esa es la ficha del Civigila. Aprendimos también a diligenciar el RIPS con los códigos de diagnóstico que quedamos que era Y de Yuca 084, es un ataque en vía pública. El T206, que es quemadura en cara y cuello, T207, quemadura en cara y cuello, segundo y tercer grado, y el T216, quemadura del tórax de segundo grado. Esos son los diagnósticos que debemos colocar. Bueno, muy bien. Me gustaría dar estos últimos minutos si alguna Liz, Caterine, tiene algún comentario, si les quedó claro, si les parece difícil de pronto cerrar este curso con estas evidencias que nos están pidiendo, o ya lo entendieron y lo ven sencillo. Bueno, me gustaría de pronto escucharlas, si tienen algún comentario. Sí, señor, yo tengo un comentario. Elisa, adelante. Lo que pasa es de que no entiendo el punto acerca de la activación intersectorial. O sea, bueno, o lo que yo entendí. Primero tenemos, o sea, primero se debe de hacer como un mapa, como la primera actividad que hicimos, que fue el mapa mental. ¿Aló? Sí, ¿tú en qué municipio estás? Yo estoy en Sincelejo. ¿Y trabajas en alguna institución o puedes decidir, yo voy a hacer la ruta intersectorial para el hospital grande de Sincelejo, para un centro de salud o para donde sea? Tú tienes que colocar, voy a hacer la ruta intersectorial para esta institución de este municipio. Recuerda que cada ruta es diferente. No, todas las rutas que me envíen
las evidencias todas serán diferentes porque todos se encuentran en sitios diferentes. Sí, señor. Entonces, tú decides, voy a hacerlo o de un pueblo por ahí cerca. Es decir, no, esta es la ruta intersectorial de este pueblo. Entonces, efectivamente, lo primero que vas a hacer es como el mapeo de las instituciones. ¿A qué instituciones debemos avisar si tenemos un caso de este tipo de violencia? A la fiscalía, A la Policía Nacional, a la a la Fiscalía, a Medicina Legal, ¿cierto? Si hay un menor implicado, por ejemplo, si Blanca hubiera estado con el hijo y el hijo resulta quemado, ¿a qué institución deberíamos incluir también? al bienestar. Al ICBF, pero no es el caso, ¿no? Pero sí o sí debemos avisar policía, fiscalía, medicina legal, ¿cierto? Esas son Sí, señor. las instituciones importantes. Ahora, ¿qué, qué, qué servicios de tu institución, porque cada institución es diferente, qué servicios de tu institución vas a involucrar? Entonces, ¿tú tienes servicio de cirugía plástica? No, o sí. Que si es No, una quemadura, tiene que venir el cirujano plástico. Entonces, solo medicina general. ¿Tienes servicio de atención psicosocial? ¿Tienes psicóloga, psiquiatra, trabajadora social? sí, Entonces, vas colocando ahí eh, cuál es la oferta que tiene la institución donde tú estás, ¿cierto? Y luego diseñas como una ruta. Entonces, llega a urgencias, se inicia la atención clínica, los primeros auxilios psicológicos y vas colocando como flechitas, se llama a la policía, se llama a la fiscalía, se llama medicina legal, se hace la recolección de material probatorio, se notifica al director del hospital, se activa la atención psicológica, se llama al psicóloga, trabajadora social, no sé, la que tengan. Así que haz de cuenta que una enfermera que está haciendo su primer turno llega a urgencias y esa noche que es su primer turno le llega un paciente quemado con ácido. ajá. Y dice, ay, chica, ¿yo qué hago? ¿Qué esperarías tú encontrar o qué herramienta le vas a dejar a ella para que active ella la ruta? Le dejas como un mapa, ¿cierto? Sí, Donde ella diga, ah, una quemadura por agente químico. Ah, rápido a la policía, venga la policía para que tome los datos y puedan coger al agresor, a la fiscalía para que tome también, a medicina legal, al ICBF, bueno, no olvide, enfermera, le dejas tú activar el servicio psicosocial del hospital, entonces llamar a la psicóloga, a la trabajadora social. Si el hospital no tiene ese servicio, pero de pronto tiene un convenio con la Secretaría de Salud de la alcaldía y la alcaldía es la que presta los servicios de trabajo social o psicóloga, entonces llamar a la alcaldía, llamar al secretario de gobierno, ¿sí? En cada municipio será en realidad diferente. Entonces piensa, define tú el sitio, define tú el sitio de donde lo quieres hacer y haces ahí la ruta intersectorial. No sé si me hice entender. Perdón, no le entendí lo último, porque es que se le está cortando un poco. Sí. Eh, no, preguntaba si me entendiste tú. Si me Ah, entendiste sí, señor, sí le entendí. bien, muy bien. ¿Y entendiste lo de la ficha del Civigila y el RIT? Sí, señor, eso sí lo entendí, sí, señor, eso lo entendí. Lo que tenía el pequeño problema era en la activación intersectorial, que ese sí no lo había entendido.
Y Catherine, ¿qué tiene para de pronto aportar o preguntar o cuestionar? Catherine. Buenas noches, doctor. Yo sí tengo una pregunta, pero me quiero como devolver un poco. Lo que pasa es que hace 8 días no pude ingresar a la clase porque me salía error en la plataforma. Tengo una duda. Lo que pasa es que se me presentó un inconveniente y donde el material de información 2, el cuestionario, lo presenté, o sea, lo hice las 3 veces prácticamente, porque es que yo lo estaba realizando y me sacaba de la plataforma. Entonces no me salía la calificación y yo volví y lo presenté y lo volví. Y bueno, en realidad lo perdí, o sea, no, las calificaciones fueron muy bajas. Me sale que dice que ahí es un estudio de un caso, pero entonces no, el caso lo cojo yo o el caso me sale en la esta porque no me sale aquí en el programa. Ah, eso es el caso, el otro caso, pero no me acuerdo si ese es de la semana 1 o... Sí, De pero la ese caso está en la página, ven te digo, en la guía, si la puedes abrir, está en la página 6, que es el caso de Rosa. en el material de formación 2, ¿sí? Se llama guía aprendizaje, en la guía aprendizaje 1, porque busca el documento guía de aprendizaje 1. Ya estoy ahí. Ve a la página 6. Ah, ya. Ahora sí me sale. Caso Blanca, ¿sí? Ese es el caso, espérate. No, el caso Blanca está en la página 9, que fue el que vimos hoy. En la página 6, Ah, espera. ¿qué dice ahí? Página 6. 2. Caso Rosa. Ese es el caso. Ah, ok, ya. Ah, esa era mi duda, porque pues he avanzado, pero no quedé ahí en eso. Y entonces, esa evidencia de la que tú estás hablando es el estudio de caso. Ahí pregunta, una vez leído el caso de Rosa, se debe responder, ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? Entonces, a ella hay que hacerle lavado, quitarle el dolor y hacerle el ABCDE, ¿de acuerdo? Sí, ¿Y sí, cómo se señor. realiza la recolección y el embalaje? Hablamos de utilizar hojas que no estén membreteadas, tener todo el material de bioseguridad, porque si vamos a manipular material probatorio, debemos tener mucho cuidado de no quemarnos, entonces tenemos que tener guantes, tapabocas, gafas. O sea, para la recolección de los elementos de material probatorio yo debo tener todo mi equipo, bolsas plásticas, bolsas de papel por si hay algo mojado, y debo tener materiales de bioseguridad para mí, porque yo no voy a manipular la ropa que quedó impregnada de ácido porque me voy a quemar, ¿sí? Y debo marcar muy bien todo mientras que ya llega la Fiscalía o Medicina Legal y se hace cargo del resto. Sí, Ese señor. Eso sí lo tengo claro. Sí, lo que no encontraba era el caso, porque sí alcancé a estar en esa clase, eso sí lo tengo claro. Sino que me faltaba era dónde lo encontraba el caso Rosa, no lo encontraba. listo. Bueno, no, esos son, las invito pues a que terminen las evidencias y no van a recibir un certificado de que hayan aprovechado y aprendido cosas. A mí me gusta, por ejemplo, porque aquí la atención clínica y la atención de primeros auxilios psicológicos nos sirve mucho para otro tipo de agresiones, ¿cierto? Esto es, esto que aprendemos aquí en este curso nos sirve para muchos tipos de agresión. Y Bueno, como agresiones, sino también tengo una sobrinita que hace más o menos 6 meses se quemó con agua caliente
y psicológicamente eso afectó, tiene 9 añitos. Entonces también eso también le ayuda a uno un poco. Claro. Claro que sí. Bueno, estimados y estimadas aprendices, que... Ah, sí, vas a preguntarme Instructor, otra cosa. tengo una última preguntita Sí, señora Liz, claro. que no entendí. Las preguntas 1 y 2 se, se agregan a la presentación que vamos a hacer o van aparte La, acerca la- de la ruta intersectorial. pero no te entiendo bien. En la ruta intersectorial haces solo un documento que puede ser en PowerPoint que Ok. hagas como la ruta, sí. No tienes que Ok, hacer o solo sea, un de que documento. lo que es realizar el mapeo de las instituciones de justicia y protección con las que cuenta su municipio y activar la ruta intersectorial con justicia y protección para el caso específico de Blanca, teniendo en cuenta el contexto en el que se generó la violencia. Eso pueden ir en eso, pues, Un eso solo van a ir documento, en la un solo presentación. documento, sí, en un solo Ok, documento. ya. Sí. Y acuérdense de colocar que construyo esta ruta intersectorial para el centro de salud tal, para el hospital de primer nivel tal, en tal, porque como les digo, una cosa es para el Hospital San Jerónimo de Montería, otra cosa es para el hospital o el puesto de salud de, no sé, de Moñitos, por decir algo por allá cerca que te suene cerca, Sí, ¿sí? sí. Es diferente. Las rutas deben ser diferentes, ¿cierto? Sí, Incluso en señor. muchos hospitales ustedes ven que hay hospitales públicos que tienen puesto policía y que siempre hay un policía. Entonces es más fácil, pues, avísele al policía de urgencias o lo que sea para que... Bueno, no, espero pues hayan aprovechado el curso y nada, les deseo un buen resto de semana. Estamos empezando semana. Esta semana sí es larga, la semana pasada sí fue cortita. Y bueno, estamos ahí atentos en el chat de dudas e inquietudes. A los que no se conectaron y ven este video a posteriori, pues que sigan adelante, que terminen sus evidencias. Recuerden hasta el 3 de septiembre, que si no estoy mal es el próximo miércoles. Hasta ese día, pues hay plazo para enviar todo. Hasta pronto y muchas gracias. Igualmente, gracias, instructor. Que pase buena noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.